Humedad. Mire, la humedad es un concepto difícil. No es tan intuitivo como la temperatura. Y ese sí hay que entender de qué se trata. Cuando me dicen humedad, ¿qué me quieren decir con humedad? Y resulta que es que hay varios conceptos de humedad, varias ideas de humedad. Existe la humedad absoluta y existe la humedad relativa. Resulta que el pelo humano y el pelo animal también, el cabello, es higroscópico. Entonces absorbe humedad con mucha facilidad y se estira al absorber humedad. Y cuando se seca, se contrae. Entonces utilizan esa propiedad para hacer los higrómetros. Los que conocen ustedes, que se ven, que yo los he visto por ahí en algunas tiendas, en el escaparate, que es un fraile que tiene la mano y con la mano va señalando. Eso tiene cabello. Es una de cabello o algo similar, pero hasta hace poco era el cabello. Como les digo, incluso industrialmente. Y entonces lo que hace es que el haz de cabellos que tiene, que no es un solo pelo, sino que es un haz generalmente, se contrae y entonces el fraile sube la mano, o se dilata y el fraile baja la mano. Respondiendo a la humedad relativa. Ese es un concepto muy fácil. Nosotros vamos a utilizar otro, diferente, que también es de dilatación. Me gusta ese porque nos enseña otra idea que se utiliza, no sé si todavía, es posible que sí, no sé, se utilizaba cuando yo estudié ingeniería, es que lo que pasa es que eso es historia patria y eso hace tanto tiempo que han cambiado mucho las cosas, se utilizaba para medir temperatura, la idea, que era la idea del bimetálico. Entonces, ¿en qué consiste la idea del bimetálico? Se utilizaba, por ejemplo, para controles automáticos, cuando se necesitaba, por ejemplo, encender un equipo de aire acondicionado por la temperatura. Bajó la temperatura, o subió la temperatura, hay que encenderlo. Bajó la temperatura, hay que apagarlo. Utilizaban un bimetálico. Y el bimetálico consistía en lo siguiente. Resulta que los metales, que son los que más dilatan con la temperatura, tienen coeficientes de dilatación diferentes. Dilata más el cobre, voy a inventarme, bueno, esto lo sé, dilata más el cobre que el hierro, por ejemplo. Dilata más el cobre que el hierro. Entonces, cogían una laminilla de cobre, pequeñita, una cosita así, y otra igual de hierro, y las soldaban una contra la otra. Esas laminillas, al calentarse, como el cobre tiende a dilatar más que el hierro, entonces este lado izquierdo, que es el de cobre, se hace grande y este no tanto, entonces se tuerce hacia un lado. Y utilizaban eso para abrir un circuito o cerrarlo a este lado, clic, cerraba. Cuando bajaba la temperatura, hacía así y abría el circuito. Para abrir y cerrar el circuito lo utilizaba en temperatura. Eso es lo que se llamaba un bimetálico, muy común. No sé si todavía se hará. Yo ya le perdí la pista a la instrumentación desde hace años. Me dediqué a la astronomía de todo y le perdí la pista. Pero eso era lo que se usaba para hacer las cosas automáticas. Bueno, hoy día debe ser muy distinto. Ya, el concepto debe ser una cosa de las que uno no entiende, no que lo entienden entre muchos. En fin, nosotros vamos a utilizar esa misma idea para medir la humedad. ¿Qué necesitamos? Un material que se expanda con la humedad y otro que no se expanda con la humedad o que se expanda menos. Los pegamos, los ponemos juntos y entonces si aumenta la humedad hará esto y si disminuye la humedad hará esto. Así de fácil. O sea, este material tiene que ser higroscópico, que absorbe humedad, y este tiene que ser no higroscópico, que no absorbe humedad. ¿Qué podemos utilizar? Material más higroscópico que el papel, no hay. Los aficionados a la astronomía deben saber que salen con una carta celeste por la noche y al momento está blanda como si fuera de trapo, porque absorbe humedad y se pone blanda. Bueno, entonces utilicemos papel como material absorbente de humedad higroscópico y plástico como material no absorbente de humedad, no higroscópico. Mira, aquí los tengo. Esta es toda la herramienta para el caso. Entonces, papel, por ejemplo, una pegatina. Aquí, mira, es una pegatina común y corriente de la de ley para cartas. Y plástico, una hoja de polietileno. Entonces, lo que vamos a hacer es poner aquí una parte que sea seca, es muy difícil, aquí. El plástico, cogemos una pegatina de estas, la pegamos en el plástico y recortamos. Ya tenemos nuestro bimetálico, entre comillas, porque no son metales.
estamos y aquí estamos. Aquí tenemos nuestro bimetálico. Aquí está. Esta tirita es absorbente de humedad por este lado, porque es papel, y no absorbente por este, porque es polietileno. No tiene por qué absorber humedad. La voy a pegar aquí en esta base para no cogerla con la mano, porque como la mano tiene humedad, no le quiero transmitir nada. La voy a pegar aquí, en este corcho, para manipular. Ahí está. Si la humedad del ambiente en este momento aumentara, esta tira debería bajar, porque tengo el papel por encima. Debería bajar porque se estira el papel. Si disminuyera, debería subir. Como no puedo esperar a que suba o baje, vamos a hacerlo artificialmente. Mira, con esto. Le echamos con un spray agua. Ella empieza a absorber humedad y va bajando, se estira más la parte. Incluso le podría echar por aquí, no pasaría nada, pues, haciéndole así, la misma cosa. Lo que pasa es que este adolece del mismo defecto del termómetro. La reacción, al contrario, es supremamente lenta. Hay que esperar que se evapore toda la humedad que tiene el papel para que empiece a subir. Si lo dejamos aquí, lo voy a dejar en una parte que se quede. Dejémoslo aquí. Dentro de 15 minutos ya deberá haber empezado a subir, porque el ambiente de aquí con estas luces, todo está seguramente ávido de humedad. Cuando se calienta el ambiente, se pone más, le cabe más humedad. Entonces, evaporará más rápidamente. Y al evaporar, enderezará y volverá a ponerse horizontal. Mire, tenemos presión, temperatura y humedad, las variables básicas de la meteorología. Claro. Tenemos que apretar el paso. Hay otras. Por ejemplo, un meteorólogo, porque los veo en el observatorio ahora todos los días cuando llega el meteorólogo a hacer la lectura. 4 veces al día en el mismo sitio hacen la lectura. Y él hace una observación de nubes. ¿Qué nubes altas? ¿Qué porcentaje de nubes hay? Se pregunta uno, ¿qué son las nubes? Y no es otra cosa que gotitas de agua líquida, muy pequeñitas, que no alcanzan a caer porque su masa es tan pequeña que se sostienen con las meras corrientes de convección que haya dentro del espacio, ya se sostienen, flotan. Entonces por eso no caen. Y se ven, por eso se ve la nube se ve blanca. El aire no se alcanza a ver, es transparente, pero las gotas de agua sí se ven. Entonces cuando se forma una cantidad de gotas de agua minúsculas, microscópicas, forman lo que se llama una nube. Eso es básicamente. Cuando esa nube se sobresatura, las gotas se unen unas a otras, forman una gota grande que suele ser de unos 3 milímetros y cae como lluvia. Pero si no alcanzan a juntarse unas a otras, están las gotitas allí, microscópicas, y eso forma la nube. Ahora, ¿cómo se forman esas gotas? Esas se forman por condensación. El aire que está, el agua que está en el aire de ese espacio, se condensa en gotas muy pequeñas y forma la nube. La pregunta es ¿por qué se condensa? ¿Por qué se condensaría el aire? Y generalmente es por claro que es una combinación, porque la presión también entra en juego, la temperatura, pero básicamente es una caída de temperatura. La temperatura cae y automáticamente el aire, el agua que estaba dentro del aire, se condensa en gotas muy finas y se forma la nube. Es una caída de la temperatura. Eso podríamos simularlo. Por ejemplo, aquí hay un espacio en el que tengo agua. Podría echarle un poco, no necesita, pero que no necesita más. Mira, le hago así, de tal manera que el aire dentro se me satura. Si yo enfrío ese aire bruscamente, se condensará. Tengo el aire saturado de humedad, de agua en forma de vapor. El aire que está dentro de la botella. Al hacerle así, estoy favoreciendo la evaporación. Entonces ahí tengo el aire, pero está en forma de vapor en el aire. Ahí tengo un aire de 100% de humedad relativa o muy cercano al 100%. Si lo enfrío bruscamente, entonces su capacidad para absorber agua bajará y entonces las gotitas se formarán gotas microscópicas.
no bajará tanto como para que las gotas se junten y formen una grande y llueva dentro de la botella. No, no alcanzará. Pero sí se formará una nube. ¿Cómo hago yo para enfriar esto bruscamente? Tendría que enfriarlo, hacerlo así, yo lo voy haciendo así para que evapore bastante, que se sature el aire que hay dentro. Ahí está, ahí debe estar al 100%. Ahora, si lo enfrío bruscamente, se formará la nube. Para enfriarlo bruscamente, se puede hacer lo que hacen, por ejemplo, para producir el aire acondicionado de los aviones, es despresurizar el aire. Cogen aire de la turbina, que está a alta presión, y lo despresurizan bruscamente. Y al despresurizarlo, se expande y entonces se enfría. Eso hacen, por ejemplo, los compresores de refrigeración. El compresor de refrigeración lo que hace es dejar despresurizar un gas, como el amoníaco, que usaban antes, ya no, bueno, gases refrigerantes. Y entonces, al despresurizarse, baja la temperatura. Y esa merma de temperatura la utilizan para enfriar aire que va al aire acondicionado de un edificio, lo que sea. Nosotros aquí vamos a ponerle a esta botella presión. Cuando ya tenga presión, le hacemos este meneíto para que se sature el aire, se evapore toda la humedad que podamos. Y después despresurizamos bruscamente quitando el tapón. Y en ese momento se debe formar la nube. Vamos a hacerlo. Mira, yo tengo esto aquí, que es uno de los más sencillitos. Habría podido traer uno un poco más sofisticado, pero me gustan las cosas lo más simples posibles, que no tenga nadie la limitación de decir, no, eso está ya un poco complicado. No. Entonces yo ya hago, que ya las he contado, son 50 veces. De tal manera que tratar como de saturar el aire lo más que podamos de humedad y quitamos el tapón. Ahí está. Incluso, pues, ahí está. Este experimento, aquí tengo que confesar, hay que hacer la confesión pública. Que este experimento hay que hacerlo con agua caliente. Como vi que estaba un poco difícil porque hay que ir a calentar agua en un microondas, y bueno, nos enfriamos. El deportista no puede parar bruscamente porque se enfría. Entonces yo le hice una pequeña trampa, pero que funciona igual, y es que le mezclé alcohol. Y entonces el alcohol evapora más fácil, entonces lo satura y así lo podía hacer con alcohol frío. Pero con agua, en la atmósfera funciona con agua, porque las caídas de temperatura son mayores. Entonces aquí con agua caliente funciona perfectamente bien y un poquito de alcohol que evapora bastante y se forma la nube muy bien. Pero lo importante es el principio. Si no les hubiera dicho que tenía alcohol, el principio seguía siendo igual.